Aunque esta ciudad es muy conocida por sus preciosas playas, tiene muchísimas más cosas para ofrecer que sol, mar y arena. Acompáñame a descubrir los secretos de esta ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Vilanova y la Geltrú. Tangled up in your sheets, I'm leaving traces of golden. Yeah, when you're holding me, no, I probably sound like I'm losing my mind, but I swear every time you look in my eyes, my head feels like a fountain overflowing, going upside down. Giving me more heart, sky higher than mountains. Kind of love could turn me inside out. Wanna be yours. Muy buenos días, mis chamos, ya vamos en camino a la estación de tren de Paseo de Gracia para ir a conocer un nuevo lugar de acá de Cataluña. Vamos a ir a recorrer Vilanova y la Geltrú. Vamos a iniciar este recorrido por Vilanova y la Geltrú visitando uno de sus museos más conocidos, que es el Museo de los Ferrocarriles de Cataluña. El museo se encuentra en lo que es el antiguo depósito de locomotoras de vapor de acá de Vilanova y la Geltrú, y aquí hay varias cositas interesantes para ver. Está muy bonito, está muy bien restaurado y la entrada está súper barata, me parece, y te dan la posibilidad de que si vuelves a venir a Vilanova con el ticket puedes entrar nuevamente gratis. En el año 1848 se puso en funcionamiento el primer ferrocarril de España y fue en Cataluña, transformando en ese momento la manera de transportarse por los habitantes de la península ibérica. Las antiguas instalaciones del depósito de locomotoras se han restaurado para narrar la evolución de los ferrocarriles en Cataluña. Miren, mis chamos, esto que ven detrás de mí es algo bien interesante y es una vía giratoria que permitía devolver los trenes, porque este era el final de las vías. El museo conserva un conjunto de espectaculares coches de viajeros que muestran el glamour de los viajes en tren de finales del siglo XIX y principios del XX. Junto a estos hay un buen número de enormes locomotoras a vapor de varias épocas, locomotoras a diésel y eléctricas, mostrando la evolución del ferrocarril en Cataluña. Por aquí vemos otro nombre fuerte, ¿no? Perruca. En la parte de la exposición de los ferrocarriles hay varios bien interesantes. Hay unos muy antiguos de 1902 donde tienen algunos maniquís que muestran como si fueran personas de la época, que a veces dan un poquito de miedo. Está un Harland and Hollingsworth, que fue uno de los primeros ferrocarriles que se utilizaron acá en Europa y que también provenía de los Estados Unidos. Y hay otro que es el tren del Centenario, que es de 1948, del que se conservan 3 vagones. Son estos que están aquí del lado izquierdo mío, y hay uno de primera clase, uno de segunda clase y uno de tercera clase. Algo bien interesante es que hay algunos vagones y locomotoras a las que pueden acceder y pueden ver cómo eran por dentro. Miren, mis chamos, este dispositivo que está detrás de mí, que es el que usan en los dibujos animados para moverse en las vías de tren como solamente 2 personas, ¿saben cómo se llama? Zorrilla. No tenía idea. Mira, mis chamos, detrás de mí se encuentra el que posiblemente sea el museo más bonito de acá de Vilanova y la Geltrú, que se llama Biblioteca Museo Víctor Balaguer, y lamentablemente ahorita está en obras de restauración porque están actualizando todo el sistema de refrigeración del museo, así que lamentablemente por ahora no lo podremos visitar, y la verdad es que no sé para cuándo, porque llevan, creo que desde febrero, en obras. Vilanova y la Geltrú es una ciudad que existe desde la Edad Media y se formó con la unión de estas dos ciudades, Vilanova y la Geltrú. La
La parte más antigua de la ciudad es la que se conoce como la Geltrú, y dice la leyenda que se formó porque el señor feudal de la Geltrú decidió imponer como una ley en su territorio que toda mujer que se casara tendría que acostarse con él. Así que la gente, ni corta ni perezosa, se fueron de la Geltrú y formaron justo al lado este otro pueblo que cuando crecieron pasaron a ser una sola ciudad. Y ahorita vamos a pasar por una de las calles peatonales más importantes y comerciales de acá de Vilanova y la Geltrú, que es la Rambla de la Pau. Y por aquí vamos a buscar ya dónde comer porque el hambre aprieta. Vilanova no tiene tantos monumentos de la Edad Media ni de la Edad Moderna, sino que más bien los edificios son contemporáneos, ya que la ciudad empezó a crecer mucho más luego de que se aprobó que comerciaran con las Indias, es decir, a mediados del siglo XIX. Así que la mayoría de los edificios interesantes que van a ver aquí en Vilanova son o del modernismo o del romanticismo, y la verdad es que están bien bonitos. Esta bellísima iglesia que está detrás de mí es la iglesia de San Antonio Abad, que es una de las más grandes de acá de la ciudad, y lamentablemente hoy está cerrada. Si mañana o el próximo día que venga está abierta, se las muestro, y si no, bueno, por fuera deben verla porque está muy bonita y es muy impresionante. Lo que más resalta de la preciosa iglesia de San Antonio Abad es su espectacular torre construida entre los años 1670 y 1706, de preciosas formas, aunque la iglesia no fue terminada hasta 1879. Cuenta con dos fachadas, una muy colorida que da a la Rambla de la Pau y otra sobria y de columnas que da a la Plaza de San Antonio, y que hace de esta plaza un rincón espectacular. Oigan, la verdad es que la iglesia de San Antonio Abad, aunque no he entrado todavía, está espectacular por fuera. Está muy grande y muy bonita. Y también la zona de la Plaza de las Nieves. Ahora vamos a conocer algunas otras plazas de Vilanova y de ahí nos vamos a la zona de la Geltrú. Vilanova y la Geltrú es la capital de la comarca del Garraf y se encuentra a solo 45 kilómetros de Barcelona. Fue fundada oficialmente en 1274, aunque no adquiere importancia hasta el siglo XVIII, cuando el rey Carlos III permite a Vilanova comerciar con América. De este periodo viene la mayoría de los palacios señoriales de la ciudad, así como sus iglesias, plazas y monumentos más resaltantes. Y ahora sí, mis chamos, entramos en la Geltrú, que tiene algunas cositas interesantes para ver. Creo que la iglesia tampoco la voy a poder ver hoy, pero les prometo que voy a volver para poder mostrárselas por dentro. El antiguo castillo de la Geltrú hoy en día está reconstruido, es muy bonito, pero aquí se encuentra ahora el archivo histórico comarcal de Vilanova y la Geltrú, así que no se puede visitar. La iglesia principal de la Geltrú es la iglesia de Santa María de la Geltrú, que es esta belleza que está detrás de mí. No mi hermana, la iglesia también está bella, pero es la iglesia. Y bueno, por ahora está cerrada, pero vamos a intentar venir un sábado o un domingo para poder visitarla, porque se puede visitar de 10:30 a 1:30 en estos días. La parroquia de Santa María de la Geltrú es la principal iglesia de esta parte de la ciudad. Aunque existe desde el siglo XII, la iglesia actual data de principios del siglo XVIII. Mucho más sobria que su hermana de Vilanova, esta iglesia resguarda en su interior un precioso retablo barroco que data de 1643. Les recomiendo ir cerca de las horas de la misa, pues los horarios que aparecen en la entrada no están actualizados y no respondieron mis correos intentando pedir una visita a la iglesia.
Miren mis chavos, ahorita me encuentro en la plaza principal de acá de Vilanova y la Geltrú, que es la Plaza de la Vila, una plaza preciosa donde se encuentra el ayuntamiento. El piso es blanco, así que a mediodía me está cegando bastante, pero está precioso este sitio. La Plaza de la Vila se encuentra donde antes estaba el convento de los frailes capuchinos de Vilanova. En 1851 se da permiso para construir escuelas gratuitas en el terreno a cargo de Josep Tomás Ventosa y Soler, quien está representado en el monumento del centro de la plaza. Sus pasillos porticados se llenan de bares y restaurantes junto al ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú. Muy buenos días mis chamos, hoy voy de nuevo a Vilanova y la Geltrú para conocer algunas cositas que solamente abren los fines de semana, como lo son las iglesias y además uno de los museos más bonitos de la ciudad. Así que acompáñenme. Hola, bienvenidos a Campapiol, yo soy Mireia y ahora haremos una visita donde vais a conocer un poquito pues, el Museo Romàntic Campapiol, que está en Vilanova y la Geltrú. El Museo Romántico Campapiol se levanta en un precioso palacio en el centro de Vilanova, que data del siglo XVIII. La casa pertenecía a Francesc Papiol, un comerciante burgués del siglo XIX que se encargó de transformar la casa en uno de los palacios más importantes de la ciudad. Papiol murió soltero y sin descendencia, por lo que sus bienes pasaron por diversas manos hasta que fueron vendidos a la Diputación de Barcelona en 1959. La visita guiada recorre los espectaculares salones del palacio, dispuestos para que éste fungiera como vivienda pero también como sitio de trabajo de su dueño. El espacio más espectacular es el salón de baile, con altos techos decorados al fresco y murales que representan la vida del rey David, un lugar precioso donde se celebraban importantes fiestas para la alta sociedad. La preciosa biblioteca resguarda 5.000 volúmenes que datan de los siglos XVI al XIX. La colección de muebles es también impresionante, con verdaderas joyas como el vargueño, que permitía archivar documentos y guardar secretos a su dueño, lámparas de gas y un extraño reloj de cera. Los espacios dedicados al servicio se encuentran muy bien conservados y cuentan con una preciosa cocina recubierta de azulejos y el horno de pan, un espacio mucho más modesto. Los jardines del palacio son preciosos y aquí se encontrarán con una escultura de Hércules, árboles y hasta un pequeño lago de nenúfares. Bueno, me llamo y resulta que ya nos estamos muriendo de hambre, así que venimos a un restaurante que está por acá en el centro de Vilanova, que se llama Genito Petita Gastronomía. Tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps y también en TripAdvisor, así que vamos a pedir algo para comer. Aquí quizás por el día no hay menú del día, pero bueno, nos pediremos un par de platos y nuestras bebidas. Bueno, mis chamos, las papas bravas están espectaculares y de plato principal me pedí un secreto ibérico con hummus, que la verdad se ve poquito, pero se ve brutal, así que lo voy a probar porque va a estar difícil que lo haga con la cámara, pero les cuento cómo estaba. Al final del centro histórico de Vilanova se encuentra esta preciosa iglesia que está detrás de mí, que es la iglesia de San José, donde sin darme cuenta me colé y ya me sacaron, pero pensé que se podía pasar. Está por dentro por restauración, así que no se consigue apreciar bien la belleza del sitio, pero está muy bonito, además que el espacio es enorme.
Oigan, mis chamos, paré a comerme un heladito porque está haciendo mucho calor y no comimos postre en una heladería que se llama Arctic, que parece que es artesanal y se ve brutal esto. Se me está derritiendo todo. Está muy bueno. No se pierdan las plazas de Vilanova, todas hermosas y rodeadas de preciosos palacios románticos y modernistas. Oigan, mis chavos, nuestro tercer día en Vilanova, vinimos a comer y luego a la playa, pero llegamos a las 3 de la tarde y hay un montón de cosas cerradas. Así que verifiquen primero la hora de los restaurantes que quieran venir a comer acá. Y paramos en un restaurante que se llama La Sidrería, está súper cerca de la Plaza de la Vila y nada, aquí nos vamos a comer un menú, vamos a ver qué tal está. Bueno, mis chamos, ya terminamos de comer y ya estamos en la calle. Debo decirles que la comida estuvo espectacular. Lo que menos me gustó fue quizás la pasta, que estaba un poquitito quemada en algunas partes, pero estuvo buena igual. Los pinchos estuvieron espectaculares y la tarta de postre estuvo divina. También la cheesecake de mi hermana estuvo muy buena y obviamente me comí la mitad. Bueno, mis chamos, ya llegué al barrio de Baichamar, que es el barrio más conocido de acá de Vilanova. Mucha gente no pasa de este barrio porque está justo al pie de la playa. Uy, el sol me tiene sudando como no tienen idea. Esta torre que está detrás de mí es la Torre Blava, que es una de las pocas torres defensivas que quedan de acá de Vilanova y la Geltrú, y por dentro tiene un centro de exposiciones. Ahora está cerrado, pero bueno, está bien que pasen por aquí porque por lo menos la torre está bien bonita. Bueno, mis chamos, y ya llegamos a una de las playas principales de acá de Vilanova, que es la playa de Ribes Roges, y vamos a ver una escultura muy famosa que es uno de los iconos de acá de Vilanova y la Geltrú, y luego vamos a ver si probamos un poquito de agua, aunque no está haciendo frío, pero está haciendo bastante brisa. Bueno, mis chamos, y aquí en una pequeña península de la playa se encuentra esta escultura, que no se los muestro así porque estoy a contraluz, que es la escultura de Pasífae. Está aquí desde el año 1991 y creo que está preciosa. Y al agua. Oigan, el agua está calentita, hay bastante sol, aunque hay brisa, está bien bueno el clima, así que vamos al agua. La espectacular playa de Ribes Roges es enorme y sus aguas son poco profundas y cristalinas. Hay una enorme extensión de arenas doradas, lo que la hace un lugar ideal para relajarse, especialmente en familia, pues es bastante segura. Esta ha sido sin lugar a dudas una de las playas que más he disfrutado en Cataluña. El museo que se encuentra en el faro es el Museo del Mar de Vilanova y la Geltrú y expone lo que es la conexión de la ciudad con el mar desde tiempos inmemoriales. Por aquí hay unas ánforas que provienen del periodo romano que están muy bien conservadas y también tienen muchas fotografías antiguas de lo que es la vida en este pueblo. El primer faro erigido en este lugar data de 1866, sin embargo, el actual fue construido en 1905. Los espacios del faro exponen la íntima relación de Vilanova y la Geltrú con el mar, con objetos muy curiosos y antiguos y materiales multimedia. Las explicaciones son en catalán, pero hay material en otros idiomas para hacer más comprensible la visita.
La playa a los pies del faro es la playa de San Cristóbal, una espectacular playa de arenas doradas y aguas cristalinas, mucho menos concurrida que la de Ribes Rojes, pero quizás más hermosa que esta. Oigan, el plan hoy era comer en casa, sin embargo, terminamos no tan tarde, pero tengo hambre, así que voy a parar a comer aquí mismo en Vilanova y les voy a mostrar otra opción más para comer, que llevan como 4 restaurantes en el vídeo. Y nada, paramos en un restaurante que se llama El Faro, está aquí mismo del Faro y cerca de esta playa también. Y tiene un menú que, bueno, comparado con los precios de esta zona, está bastante bien, está similar, pero este incluye la bebida, en otros sitios no. Así que vamos a probar a ver qué tal está. El menú incluía 3 entrantes para compartir, una deliciosa ensalada, patatas bravas y mejillones al vapor. Oigan, los 3 entrantes estuvieron buenísimos, me encantaron. Miren, es que no quedó pero nada en la mesa, un pedacito de pan que estamos guardando para la paella. Bueno, la paella estuvo espectacular, pero creo que donde más triunfa este restaurante es en los postres. Esas cheesecake y esas trufas estuvieron divinas, divinas, son de las mejores que me he comido aquí en España, así que 10 puntos para este restaurante. Bueno, mis chamos, y desde aquí, desde la playa de Ribes Rojes, quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Vilanova y la Geltrú, que me sorprendió muchísimo, tiene muchísimas cosas para ver y hacer. Coméntenme qué les ha parecido, recomiéndenme más lugares para conocer acá en Cataluña y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.